En el principio era el verbo. Dios no tiene principio, pero para que tú y yo podamos entender, en el principio era el verbo, o sea, la palabra de Dios, el verbo, la palabra viva. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, la palabra de Dios. Y el verbo es Dios. Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne en Belén. Es la eternidad que invadió el tiempo. La palabra se hizo carne. Ya que estamos en el mes de la Navidad, la palabra se hizo carne. El Dios que creó el universo humanamente, como hombre, tuvo el principio en Belén, como hombre, no como Dios. Cristo es eterno, pero Jesús nació en Belén. La palabra, la eternidad invadió el tiempo. El que creó todas las cosas nació en Belén. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón, la palabra de Dios. Ella no es ni antigua ni moderna, ella es eterna. Es la eterna palabra de Dios. Juan dice en Apocalipsis 20, en el juicio del trono blanco, y fueron abiertos los libros, libros en plural, libros, no libro, libros, y abierto el libro de la vida, o sea, aparte del libro de la vida, tiene otros libros. Jesús dijo, mi palabra os juzgará en el otro día. Entonces, entendemos que la palabra de Dios, la Biblia, va a estar ahí. Teólogos dicen que van a estar el libro de las obras también, los libros de los pensamientos también, además de lo que es la palabra de Dios y lo que es el libro de la vida. Mis librositos no van a estar ahí, hermanos. No, si usted lo quiere, usted tiene que llevarlo ahora, porque mis libros no van a estar ahí. Pero los libros fueron abiertos. Jesús dijo, mi palabra os juzgará en el último día, en aquel día. Es la palabra absoluta de Dios. Imperios se han levantado y han caído. Naciones se han levantado y han caído. Gobiernos han venido y se han ido. Pero la palabra de Dios sigue aquí. La palabra indestructible de Dios sigue aquí. Gobiernos totalitarios, gobiernos comunistas, islámicos, han destruido esa palabra, pero ella todavía está aquí. La palabra que es Cristo no se tornó una filosofía para ser discutida, o una teoría para ser debatida, o un concepto para ser aplicado. La palabra se tornó una persona, Jesucristo, para ser seguida, apreciada y amada. Es la palabra. Para nosotros llegar a entender Dios, tenemos que conocer a Cristo. Colosenses dice bien claro que la plenitud del Padre estaba en Él. O sea, para conocer a Dios es necesario conocer a Cristo, porque se va a Dios a través de Cristo. Entonces, Cristo era, teniendo sus limitaciones en su cuerpo físico, la imagen, la reflexión de lo que es Dios. Entonces, para nosotros poder entender, eso es profundo y nos vamos a entrar en teología y todo ese asunto, pero la mente humana no puede entender el concepto Dios, porque Dios es demasiadamente grande y nosotros somos limitados, Él es ilimitado. Entonces Dios es soberano, omnisciente, sabe todas las cosas, omnividente, ve todas las cosas, omnipresente, está en todos los lugares, y omnipotente, tiene todo el poder. Ninguno de nosotros somos ninguna de esas cuatro cosas, ni el diablo lo es. Entonces los ateos y secularistas y filósofos no pueden entender a Dios, porque ¿cómo es que Dios se va a rebajar en el nivel de ellos? Eso es imposible. Entonces a Dios solo se puede conocer a través de la fe, a través de la palabra de Dios y a través de Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que era un camino, Él no dijo que era una vida, o no dijo que era una de las opciones. Él dijo, yo soy. Es el único camino, la única verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí.
No es a través de Buda, no es a través de Confucio, no es a través de Dalai Lama, no es a través de Mahoma, no es a través de Hare Krishna, no es a través de María, no es a través de nadie y de nada. Es a través de Jesús. Solo a través de Jesús la persona puede conocer a Dios. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra filosofía, no hay. Es a través de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Es a través de la lectura, del conocimiento y del entendimiento de la palabra de Dios, que es la Biblia, que usted puede llegar a conocer a Dios. Una vez una niña preguntó a su mamá y dijo: mamá, ¿de quién es la Biblia? La mamá dijo: la Biblia es de Dios. Y la niña dijo: mejor que se la devuelva a Dios, porque aquí en la casa nadie hace uso de ella. Si tus hijos te ven con la Biblia en la mano, usted va a estar con la Biblia en la mano. Si tus hijos te ven de rodillas, ellos van a rodearse a tu lado y van a orar. Tus hijos se dan el reflejo que usted es. Entonces los padres no pueden demandar algo que ellos mismos no hacen. Es la palabra de Dios. Cuando Catherine y Junior eran chiquitos y tenemos los videos, y el otro día Catherine, cuando dábamos conmigo, estaban mirando los videos cuando ellos eran niños, teníamos un cultito al día. De unos 10 o 15 minutos, un cultito al día. Y Catherine y Junior ponían sus muñecos en el piso y tenían su cultito, y Damaris les enseñaba la palabra de Dios, yo les enseñaba la palabra de Dios, y Catherine hablaba un minuto, ellos decían, predicaban un minuto, y Junior un minutito, y Catherine un minuto también. Entonces ellos crecieron en la palabra. Muchas personas nos escriben emails, correos electrónicos, y nos escriben cartas. Yo no puedo entender, los hermanos dicen: mis hijos crecieron en la iglesia, ahora están en el mundo. Crecieron en la iglesia, pero Cristo no creció en ellos porque los padres nunca tuvieron tiempo para enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Ese es el problema. Los padres tienen que enseñar a sus hijos lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. De otra manera, ellos jamás podrán entender o crecer o desarrollarse espiritualmente. Es a través del conocimiento de la palabra de Dios. En 93 nosotros llevamos en Rusia, Damaris y yo, junto con 9 pastores, llevamos lo que es 16,000 Biblias, 8,000 en ruso y 8,000 en ucraniano. Usted hubiera visto la alegría de esta gente por mirar un ejemplar de la Biblia, de la palabra de Dios. Una señora tomó la Biblia, la apretó contra ella, empezó a llorar y dijo: ella es mía. Y Stalin me la quitó cuando yo era una niña, y Stalin me la quitó, pero ahora yo la tengo. Aquí en Estados Unidos tenemos todo tipo de Biblia. Tenemos NIV, tenemos King James, New King James, tenemos la Biblia del joven, la Biblia de la joven, tenemos la Biblia del niño, tenemos la Biblia Plenitud, tenemos la Biblia Scofield, tenemos todo tipo de Biblia. El problema es que la gente no lee, la gente no estudia, la gente no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando no se estudia y no se tiene conocimiento de la palabra de Dios, es una presa fácil al diablo. Por eso está el mundo lleno de cultos, de religiones, de sectas, porque el diablo pone un poquito de verdad, un versículo aquí, otro versículo allí, pero la gente al no conocer la palabra de Dios, no entienden, no pueden desarrollarse espiritualmente. Entonces es necesario crecer. En primer lugar, dice Pablo, la palabra de Cristo. Fíjese bien en ese detalle. La palabra es de Cristo. Ella no es tuya ni mía, ella es de Cristo. Salmo 138, versículo 2, en la parte C dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es el nombre de Dios y la palabra de Dios. George Mueller, ese gran hombre del orfanato de Bristol, Inglaterra, leyó la Biblia más de 100 veces. Un pastor japonés la leyó 96 veces. Otros hombres han leído muchísimas veces. ¿Será que usted lee por lo menos una vez al año toda la Biblia? Una vez al año toda la escritura de capa a capa. El diablo sabe que tú sabes, o el diablo sabe que tú no sabes.
Entonces nosotros no podemos solamente sobrevivir con los cultos normales de nuestra iglesia. No tenemos que tener un tiempo diario con Dios. Así como comemos mañana, tarde y noche, es necesario comer la palabra de Dios diariamente. Comer para el espíritu, alimento para el alma, alimento para lo que es tener el poder y la unción de Dios. La palabra de Cristo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra griega energis, que es la palabra donde tenemos la palabra energía, energético, que viene de cafeína, energético. La palabra de Dios es viva. Esa palabra en el griego es energis, o sea, energético, energía, cafeína. Es lo contrario de la palabra argos en el griego, que es débil, flaco, sin fuerza, sin poder. La palabra escrita es la palabra logos, pero la palabra revelada de Dios es la palabra rema. La palabra rema es cuando Dios te habla una palabra y usted la toma. Digamos, usted leyó por la mañana y el predicador predica el mismo versículo sin que usted sepa por la noche. Entonces Dios te confirma la palabra. Se llama la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? La palabra rema es cuando Jesús estaba en el barco. Entonces vino caminando sobre las aguas. Pedro estaba en el barco y Jesús le dijo: ven, sal del barco. Es la palabra rema. Él salió y él caminó basado en la palabra. Jesús dijo: ven. Jesús vino caminando sobre las aguas y Pedro estaba en el barco. La traducción hispana dice: si eres tú, pero el original griego no es si eres tú, porque si eres ya expresa duda. El original griego es: desde cuando eres tú, di la palabra. Y Jesús dijo: ven. Y Pedro caminó en la palabra. Mientras él miraba la palabra, que era Cristo, él caminó. Mientras él oyó la palabra y obedeció la palabra, él caminó. Mientras él actuó en fe, él caminó. Cuando él quitó los ojos de la palabra, que era Cristo, él empezó a hundir. Entonces he visto muchos predicadores criticar a Pedro, porque Pedro no tuvo fe, porque Pedro no tuvo fe. Yo invito a esos predicadores que caminen sobre el océano Pacífico de vez en cuando. Yo invito a esos predicadores que caminan aquí en el Golfo, aquí en Texas. Usted tiene que poner esa palabra dentro de su corazón. Es la palabra de Dios que le va a dar victoria a usted en el medio de problemas, de luchas, de pruebas, de tormentas, en el medio de dolor, de sufrimientos, de tentaciones. Cuando usted cita la palabra de Dios, ella tiene un poder extraordinario. Extraordinario. Usted la cita. Por eso el salmista dijo en Salmo 119: guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando usted cita la palabra de Dios, usted la tiene en la memoria, en su conciencia, pero la tiene en su corazón. Y en un momento de prueba, usted cita la palabra de Dios y usted reprende el diablo por el poder de la palabra de Dios. La palabra deshace el poder del enemigo. La palabra quiebra el poder del diablo. La palabra rompe el poder del enemigo. Es la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Es la palabra de Dios. Una vez un estudiante estaba yendo a su universidad y tenía un amigo de él que estaba adentro del cuarto. Y el muchacho estaba arreglando sus cosas en la maleta para salir para la universidad y arregló todo y dejó un rinconcito, como un espacio para poner algo. Y su amigo curioso le preguntó: ¿qué vas a poner ahí en ese rinconcito ahí que parece que vas a poner algo ahí? Y dijo el muchacho cristiano: ahí voy a poner un espejo, un martillo, una espada, una linterna y una brújula. Y dijo el muchacho amigo de él: pero ahí no cabe un espejo, un martillo, una espada, una linterna, una brújula. Le dijo: ¿cómo no? Ahí voy a poner la Biblia. Ella es esto y mucho más. Ella es espejo que me deja ver mi necesidad. Es martillo que rompe el poder del diablo. Es espada porque es la palabra de Dios que corta todo el poder del enemigo. Es linterna que me guía a mí. La luz que me guía a mí es Cristo. Y ella es la brújula que guía mi vida en todas las decisiones que yo voy a tomar. Es la palabra de Dios. Cuando usted tiene la palabra de Dios, ponga esa palabra en su corazón.
Usted tiene que buscar la palabra de Dios diariamente. Es ella que le puede guiar. Ella que le puede guiar lo que es en tu vida, tu llamado, tu matrimonio, tus finanzas, tu casa, tu ministerio. Es la palabra de Dios. Hoy el diablo ha creado todo tipo de entretenimiento y conciertos dentro de la iglesia y ha quitado el lugar de la palabra. Porque el diablo sabe que cuando él quita el lugar de la palabra, él te enflaquece, él te torna débil y últimamente te derrota. Porque él sabe que su derrota está en la palabra y la palabra es Cristo. ¿Usted nunca paró para pensar por qué en una iglesia el púlpito está en el centro? Fíjese bien, no está a la derecha y no está a la izquierda. ¿Por qué el púlpito está en el centro? Porque lo más importante de un culto, lo más importante en una iglesia es la palabra. La palabra, ella está sobre cualquier cosa. La palabra de Dios es lo más importante en un culto. Por eso está en el centro, ella tiene lugar en el centro. Recuerde muy bien el libro de Apocalipsis capítulo 5, y vi al Cordero de pie en el centro del trono. Vi al Cordero de pie en el centro, en el trono, el centro de las atenciones, lo principal, lo más importante. La palabra es lo más importante. Y si usted conoce la palabra de Dios, usted es una persona victoriosa, una persona de poder, de autoridad. Los pastores me dicen, hermano Orión, hay libros que están llenos de filosofías humanas, y libros cristianos llenos de pensamientos y tanta sabiduría humana, pero tus libros están llenos de la palabra. Y yo le digo, pastores, ¿a dónde yo voy a encontrar lo que es la inspiración a no ser la palabra de Dios? Pues es la inspiración de la palabra de Dios que hemos escrito todos los libros. La palabra de Dios. ¿Dónde usted va a encontrar la inspiración a no ser la palabra de Dios? Usted no está escribiendo algo secular, usted está escribiendo algo basado en la verdad incambiable, inmovible, indestructible, que es la palabra de Dios. ¿Usted se recuerda del barco Titanic? Titanic, el que se hundió en el Atlántico, en el Océano Atlántico. La palabra Titanic es poderosísimo, invencible, inquebrable, indestructible. Los ingleses tenían tanto orgullo del Titanic porque ellos creían que era un barco que nunca se pudiera hundir. Ellos estaban tan ciertos y conscientes que este barco era el barco de la época, 1918, el barco más poderoso que no se pudiera hundir, porque se podía llenar 5 compartimientos y el Titanic pudiera seguir navegando en el mar sin hundirse. Que los ingleses pusieron un letrero delante del barco. En el movie, en la película que hicieron, el ingeniero dice en la mesa a alguien más, él dijo, "This ship is unsinkable." Él dice, ese barco no puede hundirse. Pero ese es el movie. Pero la historia verdadera es que los ingleses pusieron un letrero delante del barco que decía, "Conmigo ni Dios puede." Ahora usted sabe la razón por qué el Titanic se vino abajo. Conmigo ni Dios puede. Seguro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se miraron una al otra y dijo, vamos a jugar. Cuando yo era niño, me acuerdo que cuando íbamos a bañarnos, llenaba la bañadera, pues poníamos barquitos y cosas, y yo y mi hermano lo hundíamos los barquitos, y seguro que Dios dice, vamos a ver si yo no puedo contigo. Esa es la historia del Titanic, que se rompió contra un iceberg, y abrió 90 metros en el casco del barco, y se hundió. El poderosísimo, el invencible, el inquebrable, el indestructible está hasta el día de hoy en el medio del océano Atlántico, allá abajo. Porque indestructible, inquebrable, solamente es la palabra de Dios. Poderosísimo, solo es Dios. Inquebrable, solo es Dios. Indestructible, solo es Dios. Y su palabra, la palabra de Dios. Todo lo demás es humano. Segundo, Pablo decía que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿More qué? La palabra de Cristo. Salmo 149:6 dice, exalten a Dios con sus gargantas y tengan espadas, la espada de 2 filos en sus manos. Cuando el diablo ve a usted abrir la Biblia, él observa. Cuando el diablo le ve a usted leyendo la Biblia, él se pone nervioso. Cuando el diablo ve a usted creyendo y actuando en el poder de la palabra de Dios, él sale corriendo. ¿Por qué? Porque él sabe que el poder está en la palabra.
El poder no está en la sabiduría humana. El poder no está en nada y nadie, excepto la palabra de Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Si usted quiere vivir una vida de victoria, de poder, de autoridad, ver tus hijos, tus nietos, el día de mañana, ver ellos vivir en una autoridad y un poder extraordinario, usted tiene que enseñar a tus hijos la palabra de Dios y el temor de Dios. Es la manera que tus hijos van a crecer, es la manera que tus hijos van a avanzar, seguir adelante. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, Junior lo primero que hacía cuando se levantaba antes de la escuela, leía 5 minutos de la palabra de Dios, siempre. Catra leía más tarde, después que venía a la escuela, pero Junior leía antes, 5 minutos de la palabra de Dios, siempre, 5 minutos, 5 minutos. Y Dios lo fue bendiciendo a los dos, y Catra estudió psicología, y hizo maestría, hizo doctorado, y Junior estudió economía, y hizo abogacía, y ahora trabaja para una corte federal, y ahora va a trabajar en el Departamento de Justicia en Washington D.C. con 26 años como abogado. O sea, cuando usted enseña a tus hijos la palabra de Dios, usted los entrena para el futuro. No el momento, porque el momento va a pasar. Los niños chiquitos que usted tiene hoy, esos niños van a crecer. Y esos niños necesitan enseñanzas de la palabra de Dios para enfrentar peligros el día de mañana, para enfrentar tentaciones el día de mañana, para enfrentar decisiones el día de mañana, para enfrentar todo tipo de adversidades el día de mañana. Pero si ellos están fundamentados en la roca que es Cristo, y la roca es la palabra de Dios que es la Biblia, ellos saldrán adelante, ellos podrán vencer en el nombre del Señor Jesucristo, porque están caminando en la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Es la palabra. La palabra. Una vez un indio nativo americano estaba yendo de casa en casa a pedir comida vieja o $1, $2, algo así. Y tocó la casa de un americano blanco, anglosajón, y pidió algo, un resto de comida o que le dieran ayuda. Y el hombre blanco le vio y le dijo: no, entre en mi casa. Y lo llevó a la cocina y dijo: le voy a preparar algo para usted. Y el americano notó que el indio, presta atención, tenía una bolsita con unos cordones así en su cuello, una bolsita. Y le llamó la atención al anglosajón y dijo: ¿qué usted tiene ahí en esa bolsita? Y dijo el indio americano, el nativo: un pedazo de papel que me dieron hace muchos años y que me dijeron que yo lo diera en caso de un peligro, de una necesidad, a las autoridades. Un pedazo de papel que nunca lo leí, está ahí doblado. Y el americano le dijo, el blanco: ¿pudiera yo leer lo que está ahí? Entonces el indio nativo dijo: sí, claro, lo puedes leer. Como estaba en la casa de él, pues claro, sí lo puedo leer. Y cuando le dio el papel, mientras el indio comía, tenía mucha hambre, el americano, cuando leyó el pedazo de papel, cayó sentado en la silla y le dijo: ¿usted sabe lo que está escrito aquí? No, como le dije, me dieron el papel y me dijeron que doblara y pusiera ahí, que una necesidad lo enseñara cuando fuera necesario. Aquí dice que usted peleó al lado de George Washington para la independencia de este país contra los ingleses. Aquí dice que usted es un héroe de guerra. Aquí dice que usted tiene derecho a una pensión. Usted, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y tu descendencia. Aquí dice, en este papel, que usted no necesita estar yendo de casa en casa pidiendo resto de comida en $1, porque usted puede recibir un cheque del gobierno cada mes. Usted es un héroe de guerra. La razón que usted vive en la miseria y en la pobreza es porque usted no leyó el pedazo de papel que le garantiza a usted todos los beneficios. Eso es exactamente lo que muchos cristianos no lo han leído, las escrituras. No conocen sus derechos, no conocen el poder, no conocen la autoridad, no conocen lo que usted tiene por la fe, la herencia en Cristo, capaz de vivir una vida de bendición, de poder, de salud, de victoria, de quebrar el diablo en el medio, en el poder de la palabra de Dios. Es lo mismo.
Tercer lugar, decía Pablo, que la palabra, o sea, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, ¿en qué? En la palabra. Enseñando que la palabra. Mateo 22, 29 dice, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis porque ignora la escritura y el poder de Dios. Es la palabra. Cuando usted ignora, cuando usted no sabe, cuando usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo Dios le va a confiar a usted sus dones espirituales para que usted administre algo y usted sea mayordomo de algo del cual no sabe? Eso es imposible. Entonces Carter puede hablar de psicología porque estudió psicología. Junior puede y conoce lo que es la economía porque él estudió los números, la economía. Él sabe las leyes, la constitución, porque él estudió leyes. Entonces no se puede hablar de lo que no se sabe. Entonces es necesario saber, es necesario conocer la palabra de Dios. Una vez un hombre estaba en el barco también. Compró el pasaje para ir a viajar en un barco. Y calculó unos 2 o 3 sándwiches para el viaje. Pero en un día, 2 días ya había comido los sándwiches y tenía un hambre terrible. E iba hasta el vidrio del restaurante del barco y miraba a la gente comer. Y tenía un hambre terrible. Y cuando salió un mesero, él lo paró el mesero y dijo, yo lavo los platos, yo lavo el piso, dame algo de comer, aún los restos que la gente deja ahí en la mesa, por favor, tengo mucha hambre. Y el mesero le dijo, pero ¿por qué usted tiene hambre? ¿Por qué usted no entra allá adentro como los demás y usted come? No, yo solo compré el pasaje. Compró el pasaje, pero usted no leyó lo que está escrito en el pasaje. ¿Qué está escrito en el pasaje? Entonces él buscó el pasaje, digamos que es el pasaje, y decía así, el portador de ese pasaje tiene el derecho de usufruir todo lo que el barco ofrece. O sea, el gimnasio, la piscina, el restaurante, y estaba toda la lista. Todo lo que usted tiene que hacer es entrar allá adentro y comer, porque cuando usted compró el ticket ya está incluido el restaurante. Usted tiene hambre porque usted no leyó el ticket. Es exactamente lo que muchos cristianos viven. Y aún hay ministros que dan de comer a los demás estando ellos mismos con hambre. Entonces tenemos que comer diariamente de la palabra. Tenemos que estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos dará a nosotros la autoridad de poder vivir una vida de victoria, una vida extraordinaria. Es la palabra de Dios. El diablo hará todo lo que él pueda para que usted tenga un día extremadamente ocupado y que usted no tenga 5 minutos para leer la Biblia. Porque hay tiempo para el celular, hay tiempo para los text messages, hay tiempo para ver los correos electrónicos, hay tiempo para ver lo que está en el Facebook, hay tiempo para ver lo que está en el Instagram, y tic, pero no hay tiempo para la palabra de Dios. Toda la tecnología está bien, pero la gente pierde mucho más tiempo en las redes sociales o en el celular o cualquier otra cosa do que la palabra de Dios. ¿Es la verdad o no? Usted no dice, pero lo es. Es la verdad. Las preguntas básicas de la doctrina básica, de la teología, de la doctrina cristiana, muchos cristianos de años no la conocen. Si usted hace las preguntas básicas de la palabra de Dios, no lo conocen. Ni que la Biblia tiene 66 libros y que es dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y las preguntas básicas de la palabra de Dios no lo saben. Entonces es necesario nosotros volver a los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Volver a saber y a conocer la palabra de Dios. Una vez un pastor estaba en América Latina y pasó mirando béisbol todo el día. Su esposa le miró a él, le dijo, viejo, ¿no vas a orar un poco y preparar un sermón para predicar en la noche? Entonces él dijo, vieja, yo predico cualquier cosa. La gente ni se va a dar cuenta. Tomo un otro sermón y muchos años que prediqué, la gente ni se va a dar cuenta. Yo predico cualquier cosa. Llegó la noche.
En el medio de la alabanza, Dios tomó a una hermana. La hermana vino caminando, hablando en lenguas, subió a la plataforma. Cuando subió a la plataforma, ¡pah!, le dio un trancazo en la boca del pastor. Y la gente quedó así, como la hermana, que falta de respeto. Y el Señor dijo, así dice el Señor: no juegues conmigo. Mi palabra no es cualquier cosa. No juegues conmigo. Mi palabra no es cualquier cosa. Es mi palabra. Tenga cuidado con la palabra de Dios que usted tiene, la Biblia, y que usted vive en un país libre, donde la gente en los países totalitarios, comunistas y países árabes e islámicos dan la vida por Cristo. Y la gente no tiene la palabra de Dios. Usted tiene todo el tiempo, toda libertad de conocer la Biblia. Sin embargo, cuando llega el domingo, hora de ir a la iglesia, baby. Hora de ir a la iglesia, sacamos el polvo. Porque toda la semana estuvo ahí puesta arriba de la mesa. En el año del 85, yo era un jovencito con 21 años de edad, para 22. Yo visité a todos los países detrás de la cortina de hierro, todos. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y la ex Unión Soviética, todos. Era llamada la antigua cortina de hierro, donde la gente estaba bajo lo que es el dominio del comunismo. Donde la gente era perseguida por su fe en Cristo, por tener un ejemplar de la palabra de Dios, como es hoy, como es en Corea del Norte y como es en Myanmar y otros países. Cristianos ahora mismo están sufriendo en el Sudán. Cristianos están sufriendo ahora mismo en Nigeria, en Yemen. Cristianos ahora mismo están sufriendo en Irán, en Irak. Ahora mismo cristianos están sufriendo en Cuba, están sufriendo en lo que es los países cerrados, totalitarios, comunistas, los países árabes. En cuanto tú y yo tenemos la libertad de tener la palabra de Dios, pero no la leemos, no la amamos, no la conocemos, no la estudiamos. Esa noche vamos a volver a apasionarse por la palabra de Dios. La palabra es Cristo. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted adquiere conocimiento, poder, autoridad, unción. El diablo tiene horror, él tiembla delante de un hombre, de una mujer que conoce la palabra de Dios. Pero él sabe que usted sabe y él sabe que usted no sabe. Entonces nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Volver. La manera que usted camina, la manera que de tus actitudes, la manera que usted habla, la manera de tu temperamento es lo que el diablo ve y lo que él sabe del conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Y no hay nada más extraordinario que oír un predicador que sabe, como dijo Pablo bien claro en 2 Timoteo 2:15, que el obrero que sepa bien la palabra de la verdad, que sepa trazar, que sepa predicar bien la palabra de la verdad. Un predicador sabe y conoce cuando el otro predicador da vueltas, y él da vueltas, como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés: hay que poner más filo en el hacha. No tiene filo. El predicador que sabe, experiente, que está escuchando a otro, sabe cuando el predicador da vuelta, que él no tiene mensaje, que no hay una introducción, ni cuerpo, ni conclusión. Es como mirar un partido de soccer, mirar los mejores del mundo: Brasil, Argentina, Alemania, no vamos a mencionar Alemania. Poner Holanda, poner los grandes equipos, Italia, los campeones del mundo. Se ve jugar, sabe que es un tremendo partido. Entonces el predicador experiente sabe, conoce cuando el predicador está dando vuelta, que no sabe o que no conoce la palabra de Dios. El púlpito no es para cualquier persona subir en él y predicar cualquier cosa. Su palabra no es cualquier cosa. Es necesario preparar, oración, ayuno, estudio, para dar de comer un New York steak, un ribeye de 16 onzas, dar de comer alimento sólido a la iglesia, la palabra de Dios. Aleluya. Somos llamados a dar de comer a la iglesia, y comer bien. El alimento de manzanitas, de bananas y bananitas y todo eso es para niños, que lo vas dando un poquito de poquito.
La palabra sólida es para personas ya maduras, de años, de conocimiento. Los niños, usted sabe, le da un pedacito de manzanita, un pedacito de banana y una cosita así. No. Para personas de años y años, que son llamados a ser líderes, son llamados a ser ministros, son evangelistas, son pastores. Tienen que ser un hombre y una mujer capaz para entregar la palabra de Dios como ella es. La palabra de Dios es poder. El mayor poder que Dios dio al hombre es el poder de la palabra de Dios. Ese es el libro más poderoso que hay en el universo. Es la palabra de Dios. Todos los demás reinos y gobiernos se levantan y caen, pero ella está aquí. Y cuarto lugar y último lugar, dijo Pablo, en toda sabiduría. ¿Sabiduría de qué? Sabiduría de la palabra. Segundo Timoteo 2:15, ahí está. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que conoce bien la palabra de la verdad. Una encuesta fue hecha donde el 65% de la iglesia hispana no conoce la palabra de Dios. No conocer la palabra de Dios es igual a usted ir al médico a una cita y el médico le decir a usted: yo no estudié anatomía del cuerpo humano, pero yo tengo un serrucho ahí muy bueno. Yo le voy a partir en dos y le voy a coser de vuelta. Usted aguanta firme como unos meros de Jalisco. Es igual a usted ir a un dentista y el dentista le decir a usted: yo no estudié odontología, la masa cara de los dientes, pero yo tengo un alicate ahí muy bueno. Yo te saco el diente y te arreglo y no hay ningún problema. O digamos que usted estuviera sentado dentro de un avión, del cual yo estoy todas las semanas del año, todas, excepto lo que es Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Todas las demás 49 semanas del año yo estoy adentro de un avión. Yo vengo un miércoles o jueves por una campaña y regreso el lunes. La semana siguiente salgo de vuelta un miércoles o un jueves. La otra semana regreso el lunes. O sea, las 49 semanas yo estoy sentado en un banco de un avión. Y si usted está sentado en un avión y el piloto tomara el microfonito, el microfoncito y le dijera a usted, o a todos que están ahí: señoras y señores, tenemos un problema. Yo no he estudiado aviación, fíjese. Yo no sé cómo despegar ese avión, pero para bajarlo es más fácil. ¿Quién se va a quedar adentro de un avión? Existe fe y existe locura. Todo es conocimiento. Aquí viene un ingeniero y el ingeniero civil sabe el peso que está aquí arriba, por donde están divididas las columnas. Todo es conocimiento, absolutamente todo. Matemáticas son números, se llama ciencias exactas. 2, 2 son 4, that's it. No es 3, no es 5 y no es 2, es 4. Ciencias exactas, el conocimiento de la palabra de Dios es exacto. Lo que Dios habló es, creemos y por lo tanto lo aplicamos en nuestra vida, porque la palabra de Dios es infalible. Jesucristo fue la única persona que cumplió 300 profecías del Antiguo Testamento y le cumplió a través de su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. Ninguna otra persona, solo Jesús. 300. Y los profetas profetizaron a centenas y centenas de años antes de él nacer. O sea, el poder de la palabra de Dios. No.
Juan en Juan 5:39, vosotros juzgáis encontrar la vida eterna en las Escrituras, pues examina las Escrituras, porque ellas testifican de mí. 1 Timoteo 4:13 dice, bien claro, Pablo dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura. 2 Timoteo 4:13 dice, tráeme los libros, mayormente los pergaminos que los dejé en la casa de Carpo. Los pergaminos, o sea, los libros del Antiguo Testamento. Los hispanos no leen. Los hispanos no les gusta leer. Como Dauro me dijo el otro día, tú escribes un libro cada año, pero la mayoría de la gente no lee la Biblia. ¿Tú crees que van a leer tus libros? Pero yo sigo escribiendo, porque es en el conocimiento donde está el poder. Knowledge is power. Conocimiento es poder. Conocimiento es poder. Entonces nadie se va a gloriar de su ignorancia por no saber algo, y se paga por no saber. Por ejemplo, yo no soy mecánico. Si me quiebra el carro, yo lo llevo a un taller, y el mecánico por mirar el carro y decir, es $500, cuando en realidad lo lleva a otro lugar, y un hermano dice, no hermano, una manguerita se desprendió de ahí, es $25 por la manguerita, 25 por el trabajo, por $50 lo arreglo. Yo estoy pagando por mi ignorancia, porque yo no sé mecánica. ¿Entendió? Es lo mismo. La palabra de Dios es la misma, solo que la gente paga con su alma, con el destino eterno de su alma, por ir a cultos y ir a sectas e ir a religiones y ir a brujería y hechicería y santería y satanismo, cosas que no están en la palabra de Dios. La salvación es a través de Cristo Jesús, y Cristo Jesús solamente. Es solo Él que puede dar vida eterna. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, aleluya. Solo Él nos puede dar vida eterna en Cristo Jesús. En esa noche usted puede volver a la palabra de Dios. Termino con eso. Voltaire, el gran filósofo y rebelde francés, existencialista, ateo, usaba la imprenta de su casa para hacer tratados en contra de la Biblia, en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y Voltaire dijo en su orgullo, su prepotencia y su arrogancia, dijo Voltaire, 100 años después que yo muera, 100 años después que yo muera, cuando se cumple exactamente el día, 100 años, no habrá Dios, no habrá cristianismo y no habrá la Biblia. Qué orgullo, imagínense qué prepotencia. 100 años después de mi muerte no habrá Dios, no habrá Cristo y no habrá la Biblia. Pues cuando se cumplió 100 años de la muerte de Voltaire, la imprenta bíblica de Francia tomó la imprenta de la casa de Voltaire, donde él hacía literaturas anti Dios, existencialistas y ateas. La imprenta bíblica de Francia tomó la imprenta de la casa de Voltaire 100 años exacto después que él murió, cuando él había dicho que cuando se cumpliera 100 años no iba a tener más Dios, ni Cristo, ni la Biblia. Y el día que se cumplió 100 años, la imprenta bíblica de Francia empezó a imprimir 1 millón de Nuevos Testamentos. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios invicta. La palabra de Dios indestructible. La palabra de Dios poderosísima. La palabra de Dios, aleluya, que no pasa. Ella no es ni antigua ni moderna. Ella es eterna. Es la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Es el poder de la palabra de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Haga una decisión ahora que el año está terminando. De 2019, si usted no leyó en 2018 toda la escritura, de
volver a leer toda la Biblia, de tener un panorama general de toda la Escritura, sea Pentateuco, los libros históricos, sea la ley, sea los libros poéticos, sea los profetas mayores, menores, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las epístolas generales, el Apocalipsis. Lea, lea, lea. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Llenar a tal punto que usted puede confrontarse con cualquier persona, cualquier religión, cualquier culto, cualquier secta, cualquier persona que está a tu lado, sea tu médico, sea un ingeniero, sea un abogado, sea cualquier persona, sea una persona simple y común, corriente como tú y yo, o sea una persona del gobierno. Nosotros ya nos tocó hablar a primer ministros y reyes y senadores y congresistas y gente de gobierno. Y tú tienes que tener la palabra de Dios en la punta de la lengua para ministrar y adentro de su corazón. Porque la gente va a llamar a una reunión temprano en la mañana, como el primer ministro en Ghana, en África lo hizo, una reunión temprano en la mañana. Y usted tiene que tener la palabra de Dios en la punta de la lengua, reunirse con él y con sus ministros y orar y ministrar la palabra de Dios. Es el conocimiento de la palabra de Dios que te da a ti poder, autoridad y unción. Incline su cabeza, por favor. Gracias. Y cierra tus ojos.